compartirles un poquito la línea de investigación que estamos llevando actualmente, un poquito de conceptos generales de este tipo de materiales que estamos utilizando. Y bueno, después de idas y venidas entre Argentina, España y Canadá, finalmente me afiancé aquí en la Universidad de Valencia, donde soy investigadora indefinida del Instituto de Ciencia Molecular. Y entonces quería mostrarles, a ver si va, sí, dónde estamos localizadas, dónde está la universidad. Podemos ver, ¿se ve el mouse? ¿Se ve el cursor? A mí se me quedó allí. Ahí sí, ya se ve. Vale, ok. Podemos ver que Valencia se encuentra localizada en la zona del Mediterráneo. Es una ciudad muy bonita y que los invito, sé que los convenceré después de que puedan visitarnos con diversos tipos de actividades, hacer alguna estancia de investigación en el futuro. Y es una ciudad muy particular que tiene una arquitectura y unas playas, la verdad que muy llamativas, lo que hace un entorno interesante para hacer también nuestra investigación, donde tenemos aquí una imagen del parque científico, donde está localizado el Instituto de Ciencia Molecular. En esta flechita podemos ver, este es nuestro laboratorio, estamos en la planta primera. Este centro de investigación alberga más de 100 de investigadores de distintas áreas, tanto de la química como de la física, y ha sido recientemente renovado el título de Centro de Excelencia en Investigación y tiene distintas áreas, desde el magnetismo molecular, desde biología, hay una sección de cálculos teóricos y también hay mucho de nanotecnología. ¿Vale? En nuestro grupo de investigación en particular se centra en un grupo de reactividad fotoquímica, ese es el nombre, y hay conceptos tanto de fotoquímica y más recientemente, desde mi incorporación al grupo después del postdoc, con la síntesis y desarrollo de nuevos materiales. En la charla de hoy la idea es contarle un poquito, he dividido la charla en 3 secciones. La primera es una introducción a este tipo de nanomateriales semiconductores. En una segunda parte, contarles la experiencia que hemos ganado en estos materiales a lo largo de estos últimos 10 años. Y básicamente el objetivo es darles a conocer el rol importante que tienen los ligandos orgánicos, no solo en la preparación de estos nanomateriales, sino también en las propiedades ópticas que tienen y la aplicación final que se le quiera dar. Para ello, esta sección la he dividido en 3 partes. Unos ejemplos relacionados con la funcionalización de la superficie de nanocristales de selenio de cadmio, una segunda parte con con nanocristales de perovskitas, tanto su síntesis como la pasivación de su superficie, y finalmente algunos ejemplos de una vez hemos adquirido un conocimiento en estos semiconductores individuales, hemos podido hacer unión de ellos con otro tipo de materiales, generando nanohíbridos nuevos y los hemos podido caracterizar. Finalmente, un pequeño resumen y las perspectivas dentro de esta área, que ahora verán por qué es, como decimos, está en un área hot el tema de las perovskitas. Bueno, como la audiencia es, en principio, podría haber gente de pregrado y posgrado, quería aquí detenerme unos segundos para recordar la clasificación que tienen los materiales acorde con su dimensionalidad. En general hablamos de materiales bulk o su traducción en castellano materiales volumétricos cuando las dimensiones de estos materiales en las 3 dimensiones está por encima de los 100 nanómetros. Por el otro lado, en el otro extremo, cuando hablamos de nanopartículas, esas 3 dimensiones se encuentran confinadas en la nanoescala, es decir, por debajo de los 100 nanómetros. Sin embargo, pocas veces hablamos de los materiales de baja dimensionalidad, que son materiales tipo 2D o 1D, que podemos ver, puede haber una o dos de estas direcciones confinadas en la nanoescala. ¿Vale? Y les mostraré algunos ejemplos que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo. En el grupo de investigación nos interesan en particular nanomateriales fotoactivos, y he remarcado aquí la palabra foto, porque serían todas aquellas estructuras que al absorber la luz dan lugar a una respuesta de interés. Por ejemplo, en el caso de nanomateriales o nanopartículas metálicas, se forma una banda plasmon y podemos tener efectos de temperatura. En el caso de nanopartículas semiconductoras o de upconversion, podemos tener fluorescencia.
Me voy a centrar principalmente en los nanocristales semiconductores, aquellos que tienen una alta dependencia de las propiedades ópticas con el tamaño de la nanopartícula. Principalmente los dos tipos de materiales que voy a estar hablando en esta charla son estos dos tipos. Uno antiguamente conocido, bueno, desde 1996, de su descubrimiento, los nanocristales de selenuro de cadmio, que como podemos ver en esta imagen de la izquierda, podemos ver que se tratan de una serie de cientos de átomos de cadmio y selenio unidos covalentemente que dan lugar a nanocristales conocidos como core quantum dot. Estos nanocristales a veces pueden estar recubiertos por otro material semiconductor que pasiva la superficie, aumentando su estabilidad y su fotoestabilidad, dando lugar a lo que se conoce como core shell quantum dot. Generalmente esta capa puede ser de sulfuro de zinc, es la más conocida. ¿Qué particularidad tiene y qué interés tienen estos nanocristales? Es que su comportamiento es una situación intermedia entre lo que es un material bulk o volumétrico y una molécula. Es decir, tenemos una banda de valencia y una banda de conducción, sin embargo, los niveles de electrónicos son discretos, ¿vale? Como ocurre en una molécula. Luego la energía de gap, que es la energía de diferencia entre la banda de valencia y la banda de conducción, es característica para cada material y debido al confinamiento cuántico es sensible al tamaño de este material. Más recientemente se ha dado un gran interés a materiales conocidos como perovskitas. Les iré comentando similitudes y diferencias entre ambos materiales. En el caso de las perovskitas, que si bien fueron descubiertas en 1830, por un minerólogo que le dio el nombre a las perovskitas, estaban asociadas con estructuras cristalinas que responden a la fórmula AMX3. La primera fue el titanato de calcio. Si nos fijamos, esta fórmula AMX3, aquí tenemos una celda unidad que conforma esta red cristalina, tenemos un metal M divalente que está hexacoordinado con los iones X, que serían generalmente haluros, y en las esquinas de esta red cúbica podemos observar la presencia de otro catión, que puede ser un catión orgánico, como el metilamonio o el formamidinio, o un catión inorgánico, como el cesio. La introducción de un catión orgánico en esta red cristalina le ofrece una gran flexibilidad a este material, mientras que cuando es totalmente inorgánica tiene otras ventajas, como son un incremento de la conductividad como de la estabilidad térmica. Si observamos, estos octaedros están unidos por uno de los vértices y forman una red cristalina cúbica perfecta. El tipo de unión característico en este material es de tipo iónico, a diferencia de lo que ocurría con los de selenuro de cadmio. ¿Por qué hay gran interés en estos materiales? Pues tras la absorción de luz en un material de nanocristal semiconductor, vemos que los electrones de la banda de la valencia son eyectados al Me he ido un momento. A ver. Sí, ya se escucha. Vale, ahora se escucha. No sé qué pasó. Que se ha desactivado. A ver. ¿Volvemos? ¿Ahora sí me escuchas? Sí, sí, sí se escucha. Vale, perfecto. Continuamos por aquí entonces. Vale, pues como comentaba anteriormente, el par electrón hueco al recombinarse dan lugar a la luminiscencia, una luminiscencia característica dependiendo del material. ¿Y por qué aparece esta luminiscencia? Es debido a que el tamaño de este nanocristal se encuentra en el orden o por debajo del radio de Bohr del selenuro de cadmio, que es de 5,4. Entonces, cuando las nanopartículas se reducen, cuando un material reduce su tamaño hasta un valor similar o por debajo de este radio de Bohr, se observan estos efectos de confinamiento cuántico. Como consecuencia de ello, podemos ver que a medida que aumenta el tamaño de la nanopartícula, vamos viendo que las propiedades ópticas, tanto absorción como emisión, se van desplazando hacia longitudes de onda mayores, es decir, hacia el rojo en este caso.
¿Cuál es la ventaja principal que tienen estos materiales semiconductores respecto a las moléculas orgánicas tradicionales, fluoróforos comunes? Es que aumenta su fotoestabilidad, el coeficiente de extinción es superior, con lo cual necesitamos pequeñas cantidades para una gran respuesta, el rendimiento cuántico de luminiscencia es mayor y el tiempo de vida también. ¿Cómo podemos modular también, además del tamaño, que el tamaño importa mucho en la nanoescala? Entonces, cuando podemos controlar las propiedades de absorción y emisión, pero también lo podemos hacer a través de la composición de la nanopartícula o de la naturaleza que tenga el shell que cubre a ese material. Vale. Me ha desaparecido el cursor, pero bueno. Aquí, en el caso de las perovskitas, de los materiales de perovskita, podemos también cambiar o tunear el color y la emisión de estos materiales, teniendo en cuenta que podemos cambiar los haluros. Es decir, fijarse que podemos ir también desde un rojo hasta un azul, como en el caso de los semiconductores anteriores. Sin embargo, para lograr ese rango tan amplio de emisiones, vamos a cambiar el haluro que forma estos octaedros. Y entonces vamos desde un azul en el caso del cloro, a el verde es el caso del bromo, y rojo en el caso del yodo. Me ha desaparecido el cursor, pero bueno, espero que me puedan ir siguiendo. Luego tenemos otra posibilidad de intercambiar el catión, que dependiendo del catión también podemos modular las propiedades ópticas, pero no es tan marcado como el caso de los haluros. Y luego también podemos cambiar la dimensionalidad de la perovskita, este punto lo voy a detallar más adelante. Y finalmente también a través del confinamiento cuántico, como he explicado anteriormente para el caso del selenio de cadmio. En este caso, el efecto de confinamiento no es tan marcado y el rango en el que podemos movernos igual es de 50 a 60 nanómetros, no como en el caso del selenio de cadmio. Entonces ya vamos viendo algunas diferencias en cómo podemos modular las propiedades ópticas de estos materiales. Vale, a ver. En este caso podemos ver otra de las diferencias que tienen estos materiales semiconductores. En el caso del selenio de cadmio, que hablamos siempre de nanocristales convencionales, la red no es perfecta y por lo tanto pueden haber defectos en la superficie. Recordemos que cuando un material está en la nanoescala hay un gran número de átomos en las superficies y estos son muy reactivos. Pero todos esos átomos pueden tener zonas que no están coordinadas con los ligandos que están a su alrededor y pueden tener defectos de superficie. ¿Qué consecuencia tienen estos defectos de superficie? Que se contribuyen a la creación de unos niveles de energía que se encuentran localizados entre la banda de valencia y la banda de conducción. Por lo tanto, al generar ese par electrón hueco tras la absorción de luz, esas cargas pueden ser atrapadas en estos niveles intermedios como consecuencia de los defectos y por lo tanto se generan procesos no radiativos y disminuyen las propiedades emisivas. ¿Qué ocurre en el caso de la perovskita? Se la conoce como tolerante a los defectos. Quiere decir que en el caso de esta estructura cristalina, esos defectos de superficie que también pueden existir debido a la naturaleza que tienen los orbitales que contribuyen a la formación de esta red cristalina, esos niveles se encuentran sobre la banda de valencia y sobre la banda de conducción, con lo cual no afectan a la recombinación del par electrón hueco y por lo tanto no hacen un aporte significativo a la desactivación no radiativa del material. ¿Podemos predecir si una molécula, si una estructura cristalina de perovskita se va a formar o no, o qué tipo de estructura podría tenerlo? La respuesta es que sí, a modo priori, podemos tener un factor de tolerancia de Goldsmith, que se llama el factor T, o un factor octaédrico, que nos puede dar una primera aproximación respecto a la posible formación de estas estructuras. Fijarse que en esta fórmula podemos tener en cuenta simplemente los radios de cada uno de los átomos que conforman estas perovskitas. El radio del catión A, que si recordamos podía ser orgánico o inorgánico, el radio de X, que era el haluro, y el radio del metal divalente que estaba en el centro del octaedro. Dependiendo del valor de T, podemos ver que si ese valor es entre 0,89 y 1,1, tenemos una estructura cúbica.
mientras que si ese valor es por debajo de 0,89, la estructura puede ser tetragonal u ortorrómbica. Aquí podemos ver en la imagen de abajo cómo esta estructura cristalina va a ir cambiando dependiendo si es ortorrómbica, cúbica o hexagonal, dependiendo de la naturaleza de los elementos que la constituyen. Generalmente el radio del plomo, que está en 0,119 nanómetros, podemos ver que el estaño podría ser un buen elemento para reemplazar al plomo, ya que su valor del radio es aproximadamente similar de 0,111. Y de la misma manera, en el caso de los haluros y los radios de los cationes, tanto orgánico como inorgánico. El interés en estas perovskitas surge en la preparación de películas delgadas o sin films, y la gran aplicación que tienen estas perovskitas en las fotovoltaicas se deben a unas propiedades intrínsecas que tiene este material. Como he mencionado anteriormente, se puede cambiar, tunear esa energía de gap con el haluro, con el catión, con la composición de la nanopartícula, dimensionalidad y el confinamiento. Pero también tienen otras características como son una energía muy baja del excitón, un coeficiente grande de absorción molar, es decir, un orden de magnitud por encima de los nanocristales convencionales de selenio de cadmio, y luego tienen una alta movilidad de carga y una gran longitud de difusión de esa carga. Además, en la creación de nuevos elementos es muy importante partir de precursores que sean económicos y que se puedan producir en gran cantidad. Además, su síntesis es muy sencilla, como verán en las siguientes diapositivas. El uso principal de estos semiconductores y el que más número de publicaciones ha dado lugar es en el campo de la fotovoltaica y la optoelectrónica. Si nos fijamos en la figura de la izquierda arriba, vemos esta es la figura del espectro solar. Podemos ver, como les mencioné anteriormente, que estos compuestos, estos nanocristales, absorben en la zona del visible y del infrarrojo, con lo cual podríamos aprovechar al máximo las bandas correspondientes de nuestro espectro solar. Y por eso su gran interés como materiales capaces de absorber la luz en las celdas solares. Una forma de conocer cuál es la evolución de los materiales que se utilizan en celdas solares comúnmente es a través de esta cartilla que muestra la evolución de las celdas solares. Podemos verla como la eficiencia de estas celdas solares en función del tiempo. Claramente se puede observar en el caso de un semiconductor convencional, en este caso el teleruro de cadmio, que es el circulito verde relleno de amarillo, lo podemos ver aquí. Desde su primer uso en 1976 podemos ver cómo su evolución ha avanzado de aproximadamente unos 9% de eficiencia de conversión de luz en corriente a actualmente un valor de un 23%. En el caso de las perovskitas, que son más recientes, entre 2002 y 2013, su primera utilización como material en celdas solares, podemos ver que son estos circulitos rojos rellenos de amarillo. Podemos ver cómo ha crecido rápidamente y superado a los semiconductores convencionales, alcanzando valores de más del 25% de eficiencia. Y de aquí la razón del boom en el tema de las perovskitas y cómo ha revolucionado en materia de fotovoltaica la investigación. A diario, desde su comienzo a diario, era un incremento de 0,1% en la eficiencia, era suficiente para tener una nueva publicación. Claramente estos sistemas compiten con el más utilizado, que es el silicio, pero como sabemos el silicio tiene un tiempo finito, hay una cantidad finita de silicio, y por eso se buscan diferentes alternativas que puedan suplir a este material, siendo las perovskitas un material muy prometedor para estos fines. Ahora bien, en la otra aplicación es en el campo de la preparación de dispositivos electroluminiscentes, los LED, dispositivos emisores de luz, donde en este caso lo que tenemos es un material que tras la inyección de una carga un electrón y un hueco pueden regenerarse y dar lugar a la luminiscencia de este material. En esta diapositiva podemos ver cómo tenemos la evolución de esta eficiencia en función del tiempo también,
y cómo en verde tenemos cómo la perovskita desde que se descubrió ha evolucionado de manera exponencial, comparativamente con los LED basados en quantum dot de selenio de cadmio o convencionales, o con los LED de materiales orgánicos. ¿Cómo podemos compararlo? ¿Cómo sabemos que un compuesto nos puede servir para utilizar en un dispositivo electroluminiscente? A través de la pureza de su color. Y esto está directamente relacionado con, si miramos el espectro de electroluminiscencia, con el ancho de la banda a la altura media del pico. Si nos fijamos en el caso de los compuestos orgánicos, que generalmente son complejos de iridio, vemos que este ancho de banda es de mayor a 40 nanómetros. En el caso de los semiconductores convencionales es alrededor de 30 nanómetros, mientras que en el caso de las perovskitas es menor a 20 nanómetros. Esto se refleja en un color mucho más puro y más parecido a la realidad. Con lo cual también han dado un paso muy importante en esta área competitiva con los otros dos tipos de materiales. Además de las aplicaciones mencionadas anteriormente, estas perovskitas tienen otro tipo de aplicaciones, como mencionaré brevemente aquí en esta diapositiva. Además de las celdas solares, se ha hecho bastante hincapié en la fotocatálisis, tanto en materiales de semiconductores únicos o soportados sobre dióxido de titanio también. Y me gusta recalcar en el caso de los quantum dot convencionales, es que han alcanzado la tecnología, han alcanzado el mercado, y probablemente todos conozcan la tecnología QLED, o sea, Quantum Dot TV, y que la introdujo Samsung en 2015, y que se venden actualmente de manera libre en todos los comercios. Solo hace falta dinero para comprarlas porque son mucho más caras, y la razón de que sean más caras que las otras tecnologías de LED orgánicos es por la pureza del color, que como les comenté anteriormente es por la anchura de ese pico de emisión de luz. Otra de las aplicaciones de los quantum dot es en terapia diagnóstico para poder localizar células cancerígenas, realmente en estudios in situ, no en vivo. Y otra aplicación es como sensores, tanto de moléculas orgánicas como de gases, y también en la preparación de nuevos nanohíbridos. En los ejemplos que les comentaré, principalmente hablaré de sus aplicaciones como sensores y algún ejemplo al final de preparación de nuevos compuestos nanohíbridos, ¿vale? Cualquiera sea la aplicación mencionada anteriormente, es muy importante tener en cuenta que para poder tener un nanocristal dispersable en un medio, necesitamos la presencia de ligandos orgánicos. Y aquí es donde juega un papel muy importante la naturaleza de estos ligandos. Generalmente están compuestos por tres partes. Tenemos un grupo de anclaje a la superficie, un grupo funcional electroextremos separados por un linker o espaciador, que generalmente suele ser una cadena carbonada. Estos ligandos, además de controlan el crecimiento de nuestro nanocristal, les dan solubilidad, permiten adicionar funcionalidad y evitan que estos se agreguen en la disolución. Podemos ver aquí en este esquema cómo representados los quantum dot con distintos tipos de ligandos, que pueden ser grupos de anclaje como aminos, fosfinas, carboxilatos o grupos tioles. De todos los mencionados anteriormente, el grupo tiol es el único que se une covalentemente a la superficie, con lo cual permite una mejor funcionalización de la superficie. Esta funcionalización también se puede obtener a través de un intercambio de ligando, es decir, partir de un ligando amino y luego introducir el grupo tiol, o a través de una encapsulación en el caso de polímeros, o una derivatización directa sobre la nanopartícula. Simplemente mencionar aquí en esta diapositiva que este color verde que se va perdiendo en el caso del tiol, al unirse covalentemente podemos ver que hay una reducción del color, indicando que hay una reducción de la luminiscencia. Y la razón de esta reducción son, primero, una distorsión de la red cristalina al unirse covalentemente el tiol a la superficie de la nanopartícula, y por otro lado, que en el caso del grupo tiol ocurre una transferencia electrónica o una transferencia de hueco, lo podemos ver así desde el hueco de la nanopartícula semiconductora al tiol, o electrónica desde el tiol al semiconductor. Cuando en lugar de usarse el anhidro de cadmio usamos telururo de cadmio, este paso se ve inhibido y por lo tanto no perdemos tanto la luminiscencia.
Bueno, entonces pasando a los ejemplos que les quiero contar hoy respecto a la primera parte de seleniolos de cadmio, eh, resumo en esta diapositiva distintos ejemplos de funcionalización de la superficie de nanopartículas que nos permitieron analizar sistemas de supramoleculares sobre la superficie, adicionar ligandos quirales para el reconocimiento quirales de antiinflamatorios, estudiar la interacción de estos ligandos con diversos analitos y hacer interacciones de estas nanopartículas semiconductores con compuestos orgánicos capaces de formar un gel. ¿Okay? Entonces, como les mencioné anteriormente, el problema básico que encontramos en aquel momento de la investigación era que cuando uníamos el tiol perdíamos la luminiscencia. Entonces probamos diferentes metodologías hasta encontrar que si hacíamos un intercambio de ligando partiendo de un grupo amino, alquilamino, e incorporábamos de manera suave, en condiciones sintéticas suaves, el grupo tiol, podíamos mantener la luminiscencia y adicionar funcionalidad a nuestra nanopartícula. Y fue así como esta metodología la utilizamos para incorporar el anillo del ketoprofeno, como podemos ver en esta diapositiva. ¿Por qué nos interesaba introducir este grupo ketoprofeno? En este ejemplo podemos ver a la derecha la nanopartícula, donde tenemos anclado el grupo tiol con una cadena larga y el ketoprofeno. Y elegimos este anillo ya que tiene una alta afinidad por la cavidad de macrociclos, como en este caso la beta-ciclohextrina. Esto nos permitiría formar un complejo de tipo Weber receptor sobre la superficie de la nanopartícula. Además, la ciclohextrina que utilizamos, este trabajo lo hicimos en colaboración con la Universidad de Almería, de aquí de España, con un grupo de síntesis orgánica, en la cual modificaron la superficie, si se fijan aquí, de la boca ancha de la ciclohextrina con un grupo pireno. ¿Para qué nos sirvió esta funcionalización? Cuando se forma el complejo Weber receptor, podemos ver que el pireno se encuentra mucho más cerca de la superficie de la nanopartícula semiconductora, y esto como consecuencia da lugar a una reducción del rendimiento cuántico de luminiscencia, indicando que el complejo se ha formado porque es la única manera que este pireno se encuentre cercano a la superficie. Esta reducción del rendimiento cuántico de luminiscencia nos da lugar a un sistema que podemos decir un sistema apagado de la luminiscencia de la nanopartícula, como podemos ver en este esquema en la izquierda, en un sistema off de la nanopartícula, que cuando lo hacemos interaccionar con diferentes analitos de interés, que observamos que tienen una afinidad importante por la cavidad de la ciclohextrina, observamos un desplazamiento de este complejo Weber receptor, formando un nuevo complejo entre los analitos y la ciclohextrina y recuperando la emisión de la nanopartícula. Entonces tenemos un sistema ON. Entonces, a partir del incremento de la fluorescencia de estas nanopartículas podemos detectar estos analitos. Entonces pudimos, a través de esta funcionalización, tener un sistema Weber receptor sensible a diversos analitos, a través de la aparición de la luminiscencia de la nanopartícula. Un segundo ejemplo es la incorporación de ligandos quirales sobre la superficie. En este caso se utilizaron quantum dot de tipo Korshel y se funcionalizaron con derivados de la cisteína. Curiosamente, este ligando, si se fijan, la unión covalente por el tiol, pero además el carbonilo nos permite dar una interacción, es decir, da lugar a una unión con un compuesto bidentado, y tras la interacción con diversos antiinflamatorios aripropiónicos, como pueden ser ketoprofeno, naproxeno, fluriprofeno e ibuprofeno, se producía una decoordinación de este grupo carbonilo y una coordinación del grupo carboxilato del aripropiónico. Y esto da lugar a una desactivación de la luminiscencia que nos permitió cuantificar y determinar de manera quiral el R y el S de cada uno de estos antiinflamatorios. Entonces observamos un reconocimiento quiral sobre la superficie de estos nanomateriales. Un tercer ejemplo, y utilizando nuevamente como grupo de anclaje a la superficie el grupo tiol, una cadena, un linker que era la cadena carbonada, y en el extremo un anillo de pireno. Este fluoróforo tiene la capacidad de emitir en la zona por debajo de 400 nanómetros. Sin embargo, cuando su concentración es muy alta, en el caso de una concentración en disolución, puede formar excímeros, es decir, una nueva especie en el estado excitado capaz de emitir en la zona de 400
50 a 480 nanómetros. ¿Qué observamos? Que como consecuencia del confinamiento cuántico existe una alta relación superficie-volumen en estas nanopartículas. Y entonces lo que vemos es que hay una alta concentración local de estas moléculas de pireno y como consecuencia vemos la emisión del exímero. El espectro de emisión de este sistema, tras su irradiación, podemos observar tres funciones principales: el monómero, el exímero y este hombro que correspondería a la nanopartícula. Con el fin de obtener un tercer canal que se fuera más diferenciado del monómero y el exímero, utilizamos nanopartículas de tipo Kuchel, ¿vale? Nanopartículas más grandes, como recordamos, cuanto más grande la nanopartícula, se desplaza la emisión hacia el rojo. Y entonces pudimos obtener en un sistema similar un espectro con tres canales de información: monómero, oxímero y la nanopartícula. Esto es utilizar a este sistema como sensor de oxígeno en disolventes orgánicos y podemos ver cómo tanto el monómero como el exímero se activan por la presencia del oxígeno. Y en este caso la nanopartícula se mantiene intacta. Este sistema también lo pudimos utilizar para sensar compuestos derivados de nitrocompuestos con el fin principal de estudiar el TNT, conocido por todos, el trinitrotolueno, presente en explosivos, ¿vale? Entonces podemos ver cómo en este caso los tres canales de información, tanto monómero, oxímero como la nanopartícula, son sensibles a concentraciones crecientes de estos activos. Entonces, en este caso es un ejemplo de cómo podemos utilizar para sensar distintos nitrocompuestos a través de los distintos canales de información, tanto por emisión como por el tiempo de vida de estos materiales. Entonces, brevemente he contado los ejemplos, algunos de los ejemplos que tenemos con los materiales semiconductores de selenio y de cadmio, y cómo, a pesar de haberse descubierto en 1996, llevan más de 30 años, y como dice en este trabajo de un colega, Andrew Rogach, de la Universidad de Hong Kong, editor asociado de la CS Nano, que ha contribuido en su investigación al estudio de las nanopartículas de Corshell. Me gusta este trabajo en el que simplemente da una idea de por qué siguen brillando tan fuerte los quantum dot a pesar de que llevan más de 30 años en el mercado. Y una de las razones es la característica de la interdisciplinaridad que existe en el estudio de nanomateriales, en el cual necesitamos tanto químicos como físicos, y eso lo digo porque en la audiencia probablemente tengamos ambos, tanto químicos como físicos, y cómo necesitamos en esta área de investigación trabajar juntos para poder entender, no solo preparar, sino también entender los fenómenos que ocurren en la nanoescala. Ahora paso a la segunda parte, que correspondería a los nanocristales de perovskita, en este caso tanto la síntesis como la pasivación de estas estructuras. Y quería remarcar que las perovskitas, al igual que los otros materiales, se clasifican en 3D, 2D, 1D o 0D, dependiendo de la dimensión del material, como les expliqué en las primeras diapositivas. Sin embargo, tienen una clasificación adicional, y esta clasificación está relacionada con la red cristalina que la conforma. Es decir, esta red, si recordamos, estos octaedros, que están reemplazados aquí en este color ciano, pueden crecer en las tres dimensiones, por lo tanto ser una red inorgánica de tipo 3D, pueden hacerlo en dos, en una, o tener el octaedro totalmente aislado. Entonces tenemos también una clasificación similar a lo que pasa con el material, sin embargo aquí se refiere a la red cristalina. Entre medio de estas redes cristalinas se encuentran los ligandos orgánicos que separan cada una de estas líneas. ¿Qué es importante destacar? Que cada una de estas redes cristalinas está asociada a una estequiometría en particular, y pueden observar que esa estequiometría va variando según la dimensionalidad de la red. Nosotros nos interesamos por preparar una red cristalina 3D de perovskita, pero en escala nanométrica. Hasta el momento, hasta anterior al 2013, solo había bulk de perovskita, es decir, materiales 3D, y algunas preparaciones de placas delgadas. Sin embargo, no se sabía
nada de la existencia de nanopartículas de perovskita. El primer ejemplo fue en 2012 por el grupo de Miyazaki, que descubrieron la emisión de las perovskitas cuando se encontraban en la nanoscala. ¿Y cómo lo hicieron? De un experimento muy sencillo, donde prepararon un film de óxido de aluminio, como podemos ver en la diapositiva aquí abajo, en la figura A. Es un film del óxido de aluminio. Depositaron los precursores de las perovskitas, bromuro de metilamonio y bromuro de plomo, y tras la evaporación por spin coating del disolvente observaron la aparición de un color verde, una emisión muy intensa, y tras la observación en microscopía, como observamos aquí, estas pequeñas partículas a la derecha, correspondían a nanopartículas de perovskitas de unos 7-8 nanómetros. ¿Qué es lo interesante? Que en los intersticios que se formaban entre las nanopartículas del óxido de aluminio se formaban estas nanopartículas. Entonces, en este caso es un primer ejemplo utilizando como plantilla, como template, este film mesoporoso y que dio lugar a la aparición de estas nanopartículas. Entonces, inspirado en este trabajo y con la experiencia que habíamos adquirido, que les he comentado en los ejemplos anteriores, con la manipulación en la nanoescala de la superficie de estos materiales semiconductores, en el caso de los selenidos de cadmio, nos propusimos la idea de preparar nanocristales de perovskitas coloidales. Y sabemos que para tener un coloide necesitamos un ligando orgánico, es decir, el rol principal del ligando orgánico que nos permita su dispersión en medios orgánicos dependiendo de la naturaleza del material. Para ello, entonces, mezclamos los precursores de las perovskitas en presencia de ligandos orgánicos en octadeceno y ácido oleico a una temperatura moderada de 80 grados. Y como ven en el esquema de abajo, fue una síntesis muy sencilla. Esto fue realizado durante la instancia de la profesora Smith de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, que creo estará en la audiencia. Si se fijan, el esquema es muy simple, donde se mezclan los precursores y se adiciona rápidamente acetona a todo el sistema. Observamos una rápida precipitación o cristalización, mejor dicho, de un material totalmente luminiscente bajo la luz ultravioleta que correspondía a nanopartículas de unos 6 nanómetros de perovskitas. Estos nanocristales estaban rodeados por estos ligandos orgánicos que habíamos utilizado en la síntesis. Probamos dos longitudes de ligandos, una de 8, el bromuro del octilamonio, y de 18, la misma cadena con el bromuro del amonio como agente anclante a la superficie. Pudimos caracterizar esta dispersión que podemos observar aquí las imágenes, tanto con la luz de laboratorio como luz ultravioleta. Podemos ver claramente que tenemos un pico de un excitón sobre 520 nanómetros en el espectro de absorción, mientras que la emisión sobre 525 y 527 nanómetros daban lugar a un rendimiento cuántico de fotoluminiscencia de un 20% aproximadamente. ¿Qué fue interesante de este material? Que fue estable como dispersión coloidal y es el primer ejemplo de la preparación de perovskitas coloidales dispersas, en este caso en tolueno. Con esta dispersión pudimos preparar un film de capa delgada que podemos ver que también conservaba las mismas propiedades luminiscentes, y en colaboración con el profesor Bolling de nuestro mismo Instituto de Ciencia Molecular, que tiene experiencia en la preparación de OLED y LED basados en perovskita, se realizó un dispositivo electroluminiscente, como podemos ver aquí, tanto usando como capa las perovskitas nanocristales coloidales, o por otro lado comparándolas con el material bulk 3D. La respuesta de luminancia en el caso de las perovskitas fue 10 veces superior a cuando se utilizó el material 3D bulk. Esto pasó a ser, si bien su luminancia es pequeña, pero pasó a ser el primer ejemplo en la utilización de perovskitas coloidales para la preparación de un dispositivo electroluminiscente. A partir de esta publicación, hemos de decir que es un trabajo altamente citado y que ha habido un boom en la preparación de dispersiones coloidales de perovskitas, y se variaron distintos ligandos, como iremos viendo algunos ejemplos de nuestras contribuciones en este campo.
con el objetivo de incrementar ese 20% de rendimiento cuántico de luminiscencia y que fuese superior, lo que fuimos probando fue variar la relación molar entre las sales de amonio y los precursores responsables de la formación de estas perovskitas y también la longitud del ligando orgánico que se utilizaba. Lo que observamos es que cuando se usaba una relación molar 4:1, y usando el bromuro del octilamonio, conseguíamos incrementar la luminiscencia hasta un 83% en dispersión coloidal y un 72% cuando se preparaba el film. Esto nos siguió motivando y fuimos probando también el efecto de preparar dispersiones coloidales de otra dimensionalidad. Tal es el caso de hacer la síntesis en ausencia del bromuro de metilamonio, solo utilizando como contribución de amonio un ligando orgánico de cadena larga y el bromuro de plomo. Si se fijan, nuevamente la síntesis es sencilla y pudimos conseguir materiales de baja dimensionalidad con una estequiometría diferente, como les expliqué anteriormente en el caso de la perovskita, y por tanto una emisión desplazada hacia el azul, característica de esta estequiometría A2, plomo, bromo 4. Se utilizaron en este caso como ligandos el bromuro de oxilamonio, el bromuro de octilamonio y el bromuro de octadecilamonio, siendo mejor la respuesta en el caso de la cadena más larga, donde el rendimiento cuántico que alcanzamos de fluorescencia fue del 23%, en una zona donde es muy difícil conseguir perovskitas, en la zona del azul, cercanas a 400 nanómetros, con un espectro bastante estrecho. Luego continuamos con las emisiones en el verde, con la idea de podemos subir ese 83% un poco más. Ya nos enviciamos con el tema y intentamos probar nuevos ligandos orgánicos. Y como en general lo que estaba reportado hasta el momento eran ligandos de cadena lineal, cadenas largas, se introdujo nuestro candidato estrella, que es el bromuro de adamantilamonio. Si nos fijamos, es un ligando cuasi esférico y que nos podía estar funcionando bien para apaciguar a la superficie de la nanopartícula. En este caso, obtuvimos un rendimiento cuántico de luminiscencia del 100% utilizando este ligando, con lo cual hemos llegado al máximo de emisión y con buenos rendimientos químicos en la preparación de la nanopartícula. Cabe destacar que la técnica que se utilizó para preparar esta nanopartícula fue la que se introdujo en 2015, que es la técnica LARP, que es la reprecipitación asistida por ligandos. En esta técnica todos los precursores se inyectan rápidamente en un disolvente como tolueno y tras la rápida inyección observamos la aparición de una dispersión luminiscente, en este caso la formación de las perovskitas rodeadas por este nuevo ligando. Bueno, estuvimos muy contentos con estos resultados y nuestra sorpresa fue al hacer la caracterización por las técnicas de microscopía, podemos ver que la transmisión electrónica, la microscopía de transmisión electrónica nos daba lugar a la formación de una serie de agregados que fueron confirmados por AFM. Es decir, teníamos una buena luminiscencia, pero no eran nanopartículas individuales. ¿Qué consecuencia tenía desde el punto de vista fotofísico estas nanopartículas que estaban como agregados? Es que el tiempo de vida de luminiscencia llegaba a ser muy largo, incluso al orden de la escala de los microsegundos. Esto nos sorprendía porque la recombinación del par electrón hueco ocurre en una escala de nanosegundos y de repente teníamos un tiempo que llegaba a la escala de microsegundos. Entonces, con el fin de comprender qué es lo que está ocurriendo en estos agregados, trabajamos en colaboración con el físico del profesor Shirboni de nuestro instituto y el profesor Boning para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Se propuso el siguiente mecanismo. En presencia de estos agregados podemos observar dos tipos de emisiones, una emisión rápida del orden de nanosegundos y una emisión lenta de cientos de nanosegundos hasta microsegundos. Se propuso que al formar estos agregados existen unos estados de atrapamiento de carga que están a pocos milielectronvolt por debajo de este estado excitónico y que se
existen unas constantes de trapping de la carga, es decir, un atrapamiento de la carga generada que es luego devuelto al primer estado excitónico, desde el cual se observa la emisión de la luminiscencia. Es decir, actúan como entreteniendo esta carga para finalmente devolverlos con una constante muy rápida y observar la emisión desde este estado excitónico 1. Lo hacen desde este estado porque siempre se observa a la misma longitud de onda. Cabe destacar que pudimos descartar que existiera una desactivación no radiativa desde este estado de atrapamiento de carga, debido a que usamos nanopartículas que tenían un rendimiento cuántico de luminiscencia del 100%. Eso nos indica que no hay una constante radiativa participando en estos complejos. Entonces, a partir de este modelo entendimos que estos estados de atrapamiento tienen un papel doble, que son los encargados de la desactivación no radiativa y son encargados también de almacenar la carga durante un cierto tiempo en aquellas nanopartículas que están bien pasivadas, como ha sido este ejemplo, utilizando el bromuro de amonio como ligando. ¿Por qué nos interesó este ligando? Bueno, tiene otra particularidad, además de la forma y que ha pasivado también a nuestras nanopartículas, a nuestros nanocristales, es que tiene la capacidad de formar complejos huésped-receptor con macrociclos, como en este caso el cucurbituril. Si nos fijamos, la constante de asociación involucrada en este caso es del orden de 10 a la 14, es una constante gigantesca, y esto nos asegura una formación inmediata de complejo huésped-receptor. Entonces, para ello preparamos nuestras nanopartículas en presencia de este curvituril y este agente complejante y observamos que las propiedades ópticas se mantenían, los rendimientos cuánticos eran similares y la ventaja principal fue que a través de la formación de este complejo podemos aumentar la estabilidad de estas perovskitas en contacto con agua y fotoirradiadas con el contacto con la luz. Cabe recordar que estas estructuras cristalinas de las perovskitas son estructuras iónicas, con lo cual en contacto con disolventes polares y en particular con el agua se disgregan y se vuelven a formar sus reactivos de partida, con lo cual no son estables ni siquiera a concentraciones altas de humedad. Esto es un factor importante a la hora de luego aplicarlas, como mencionaba anteriormente, en el área de la fotovoltaica, donde debemos tener una alta estabilidad frente a la humedad. Entonces, si nos fijamos, ¿qué pudimos observar? Que en esta imagen de la derecha podemos ver en la cubeta, en la parte superior verde sería nuestra perovskita en tolueno, formando el complejo receptor, y debajo solo con el bromuro de adamantilo. Y en la parte inferior de la cubeta podemos ver el contacto con agua. Podemos ver que tras 2 horas todavía tenemos luminiscencia en el caso de la perovskita protegida por ese complejo fotorreceptor, mientras que cuando no está el complejo se desactiva totalmente. Entonces pudimos dar un ejemplo más de una técnica para poder estabilizar o incrementar esa estabilidad frente a agua, incluso cuando se está fotoirradiando. Unos segundos ejemplos, una vez que ya hemos obtenido el 100% de rendimiento cuántico de luminiscencia, ahora nos interesaba analizar cuál era el papel de estos ligandos orgánicos para aumentar la interacción entre interpartículas y facilitar la transferencia de carga entre ellas con la futura aplicación en la preparación de un dispositivo electroluminiscente o un film conductor. Entonces, para ello usamos 2 estrategias. La primera de ellas fue, si recordamos, cuando usamos el adamantilo teníamos agregados, y entonces, con el fin de evitar la formación de esos agregados, reemplazamos el bromuro de adamantilamonio por distintos aniones que podían ser distintos carboxilatos, oleato, decanoato, ácido propanoato, de distintas longitudes. ¿Y qué observamos? Que cuando usamos el 2-adamantilo con el ácido propiónico teníamos un rendimiento cuántico elevado, como pasaba en los agregados anteriores, pero el tiempo de vida ya no era del orden de las microescalas, sino del orden de nanosegundos, como era de esperar para nanopartículas individuales. Entonces, conseguimos aislar estas nanopartículas y utilizarlas para la preparación de films. Como podemos ver en esta imagen de transmisión electrónica, podemos ver estos films, podemos controlar el espesor de los films, algo que es bastante difícil
en lugar de hacerlos por spin coating, se utilizó la centrifugación y la preparación del film, y se utilizó esta capa para preparar un dispositivo electroluminiscente. Nuevamente pudimos observar que la luminancia era superior cuando se utilizaban estas nanopartículas individuales a cuando se utilizaba el material de perovskita tipo bulk, sin ligandos. El segundo ejemplo, o la segunda estrategia, es lograr nanopartículas que llamamos desnudas de alguna manera, donde ahora en lugar de usar un ligando orgánico se incorporó un catión como potasio sobre la superficie de la partícula. En este caso, esta idea es de aumentar la conexión interpartícula y podemos ver que estos sistemas tenían un rendimiento cuántico más reducido, un 7%, tiempo de vida por debajo de los 100 nanosegundos, y se formaban una especie de nanocubos de unos 70 nanómetros aproximadamente. Su difracción de rayos X nos corrobora la formación de las nanopartículas que fueron estables desde el punto de vista coloidal, y utilizando la imagen microscopía de AFM para analizar la conductividad en el film y la topografía, como podemos observar en las imágenes de la derecha de abajo, podemos ver que a lo largo de esta línea blanca observamos que el film era altamente conductor. Es decir, que el hecho de utilizar estos iones más pequeños facilitaba el transporte de cargas entre las distintas nanopartículas de perovskita. Aquí es otro ejemplo donde utilizando otro tipo de ligando, cicloxilamina, y combinando nanopartículas de perovskitas con polímeros de bromuro de plomo, estos polímeros interconectaban a las partículas formando una especie de hilos, como podemos observar, ensambles de tipo 1D, como podemos observar en las imágenes de microscopía, aparecían hilos completamente dotados de esos puntitos que podemos observar que corresponden a las nanopartículas. En dispersión coloidales tenían un rendimiento cuántico moderado, sí que los tiempos de vida eran más largos, características de estos hilos, y la preparación se realizó a través de la evaporación de esta dispersión coloidal sobre un grip de microscopía, grip del TEM, y esto nos permitió la observación de estos hilos que se fueron secando en una atmósfera de hexano. Pudimos caracterizar principalmente estos hilos que en dispersión, utilizando distintas técnicas como AFM o imágenes de film, podemos determinar el tiempo de vida de estas dispersiones coloidales, pero lo interesante fue que también pudimos lograr preparar un dispositivo electroluminiscente con una buena respuesta de luminancia y una máximo en la electroluminescencia similar al que observamos en la fluorescencia. Con lo cual, en este caso, es un ejemplo más de cómo un ligando orgánico puede ayudarnos a crear nuevos ensambles, nuevas nanoarquitecturas para diferentes aplicaciones. Entonces, aquí quisiera hacer un poco de hincapié en esta segunda parte respecto al rol que tienen muchos de ustedes que serán químicos teóricos, cuál es el papel y por qué necesitamos de ustedes en esta área de investigación. Entonces, quisiera remarcar aquí en la izquierda que existe un modelo que se aplicó inicialmente en el 95 para compuestos organometálicos, en el que este modelo se pueden simular los distintos tipos de unión de los ligandos orgánicos a la superficie de los materiales inorgánicos, que fue utilizada también para los semiconductores de selenio y de cadmio, y recientemente también se ha aceptado este modelo aplicado a las perovskitas. ¿En qué consiste? Que existen tres tipos de ligandos que pueden unirse a la superficie, que son ligandos de tipo X, de tipo L o de tipo Z, y esta clasificación está dada en función de el número de electrones con el que contribuyen el ligando y el metal para lograr la unión metal-ligando sobre la superficie. Entonces, de tipo X, donde el ligando contribuye en un electrón y el metal en el otro, como podían ser en caso de el amonio, el bromuro, los carboxilatos, fosfatos, sulfonatos. Los ligandos de tipo L, donde el ligando contribuye con 2 electrones para la formación de este enlace, que serían aminas y la trioxilfosfina. Y ligandos de tipo Z, donde es el metal el que contribuye con esos electrones. Serían ácidos de Lewis débil
y en este caso bases de Lewis. ¿Cuál es el interés en esta clasificación? Es que desde el punto de vista teórico y los avances que se han conseguido en los últimos años para predecir y poder entender la unión de estos ligandos orgánicos a la superficie de los nanocristales, es muy importante la naturaleza de ese ligando. Y en este ejemplo, que es un trabajo del 2018 de Ali Sato, en el que se combinan resultados experimentales con predicciones teóricas, usando DFT, podemos ver en este esquema, tenemos la estructura cristalina de la perovskita, en verde serían los iones cesio de la parte más externa del nanocristal, en marrón tendríamos, estos serían los aluros, ¿vale? Los aluros. Estos pequeñitos serían la cabeza del ligando, es decir, el amonio de una cadena del ligando. Luego tenemos el plomo negro y las vacantes, es decir, puede haber ausencia de cesios en la superficie porque no es completa la formación, es decir, los que hablábamos de defectos de superficie, pues puede haber una vacante de cesio o puede haber una vacante de aluro, que están simbolizadas aquí con este círculo con puntitos, ¿vale? Entonces, en el modelo teórico lo que simularon es la capacidad que tienen estos ligandos con la cabeza de grupo amonio de reemplazar a los iones cesio y la capacidad que tienen esos ligandos dependiendo si son bases de Lewis blandas o duras. ¿Qué se observó como conclusión? Que claramente estas cabezas pueden reemplazar perfectamente a los iones cesio, coordinando perfectamente este ligando y pasivando la superficie y por tanto incrementando las propiedades luminiscentes del material. En el caso de los aluros, lo que se observó es que dependen de la naturaleza, si son bases de Lewis blandas o duras, la capacidad que tienen de reemplazar a este aluro, al aluro que está ausente. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta y que se observó desde el punto de vista teórico? Es que el plomo queda sin coordinarse. Al tener una ausencia, una vacante de aluro, este plomo queda sin coordinarse. Por lo tanto, es muy importante la naturaleza del ligando que sea de características similares a este aluro que está ausente y que tenga una buena coordinación con el plomo. Por lo tanto, se obtuvo que ligandos de tipo X, como hemos mencionado anteriormente, como benzoatos, difluorobenzoatos y fosfatos, son buenos ligandos para reemplazar y para cubrir esas vacantes de aluro y unirse covalentemente al plomo, que también es una base blanda, un ácido blando, perdón. Con lo cual esta interacción se hace importante y puede incrementar tanto las propiedades luminiscentes como la estabilidad coloidal de estos nanocristales. Bueno, aquí he copiado el método computacional que utilizan, pero eso probablemente tengan ustedes mucha más información y más conocimiento que el mío. Pero quería darles esta pequeña pincelada de cuál es el rol de los químicos teóricos, cómo se está incrementando la necesidad de complementar tanto experimental como teórico para poder entender estas pequeñas interacciones y poder decidir qué nuevo ligando puedo utilizar, ¿vale? Como, bueno, hasta el momento les había comentado distintos tipos de síntesis de nanomateriales de tipo bottom-up, es decir, parto de precursores y creo mi perovskita, y mencionarles rápidamente unos ejemplos de preparación de perovskitas de tipo top-down, es decir, parto del material base, del material 3D, y voy a formar mi nanopartícula. Como hemos dicho, para poder hacerlo y que sean dispersables necesito de los ligandos orgánicos. En este caso utilizamos como fuente de irradiación un láser de neodymium-YAG de 532 nanómetros, un láser verde. Irradiamos nuestro bulk, que se preparó en tolueno, como se muestra en este esquema de aquí abajo, y básicamente lo que se probaron fueron distintos precursores, tanto de bromo como de yodo, y como ligando orgánico se usó el adamantil amonio, tanto de bromo como de yodo, en distintas mezclas. ¿Qué observamos? Que tras la irradiación del material bulk en presencia del ligando, utilizando esta irradiación que es monocromática del láser, observamos que conforme aumentaba el tiempo de irradiación se iban formando las nanopartículas que eran emisivas en la zona de 525 nanómetros. Siguiendo esta evolución temporal,
pudimos ver que se necesitaban unos 90 minutos para tener una alta concentración de nanopartículas que fueron caracterizadas por microscopía. Simplemente mencionar en esta tabla que se probaron diferentes mezclas a partir de los distintos VAL, que podemos ver la coloración de los distintos VAL, y lo interesante fue que pudimos tener un rango amplio de emisiones desde el verde, con un rendimiento cuántico del 77% para unas perovskitas de bromo, totalmente de bromo, hasta el rojo, hasta unos 730 nanómetros, o una perovskita pura de yodo. Sin embargo, el rendimiento en el caso de rojo era más pequeño, de un 6%. Una situación intermedia es una perovskita que se llaman mixtas de haluro, donde hay bromo y yodo, y alcanzaban rendimientos cuánticos del 22%, que son bastante considerables para este tipo de mecanismo. Como conclusión de este trabajo, pudimos ver que en este caso el ligando tiene un papel doble también, porque actúa como ligando para confinar la nanopartícula a nanoescala, darle dispersabilidad, y además es fuente de haluro y se incorpora ese haluro en la perovskita, en la red cristalina. Y podemos tener un rango desde 530 a 730 nanómetros en un abanico de emisiones entre el verde y el rojo. Otro ejemplo fue la utilización, en este caso para la síntesis de nanoplatelet, de una mezcla de ultrasonido y calentamiento de nanowires, nanocables, digamos, de nanopartículas de bromuro de plomo y cesio, que en presencia de sales de bromuro de europio, nuestra primera intención fue incorporar europio a la perovskita, pero lo que tuvimos fue la aparición de dos picos. Un pico en la zona del azul, muy agudo, y en la zona de la perovskita de 500 nanómetros en este caso. Analizando por microscopía STEM, pudimos observar la presencia de distintos materiales en este sistema, tanto nanoplatelets, bromuros de bromuros de europio, nanopartículas de bromuro de europio y nanopartículas de perovskitas. Entonces, con el fin de solo aislar estos nanoplatelets y evitar la formación de los otros materiales, lo que hicimos es adoptar una estrategia diferente y fue preparar unos nanodots de bromuro de europio para interaccionar con las nanopartículas, el nanowire de bromuro de plomo y cesio. Entonces, en este caso, vimos que preparamos estas nanopartículas que eran del orden de menores a 5 nanómetros, con una emisión pequeña en 413, y lo que observamos es que tras la interacción de estos nanodots con el nanowire, que se va desintegrando conforme se va produciendo el ultrasonido y el calentamiento, se van reorganizando de manera tal que se forman estructuras de tipo nanoplatelet, donde los dots se encuentran colocados en la superficie. Esto nos dio lugar a poder aislar este material como una emisión en el azul de cerca de un 30%, materiales estables, y nuevamente probamos otro método sintético y tenemos el interés de probar estos nanodots azules en la preparación de dispositivos, pero que aún no lo hemos realizado. El interés de usar materiales electroluminiscentes que emitan en el azul es porque hay pocos ejemplos y que son menos estables, por lo tanto hay más interés en preparar dispositivos que emitan en la zona del azul que en la zona del verde, donde hay muchísimos ejemplos y no es de tanto interés en este caso. Como último ejemplo, en el caso de las perovskitas, solo mencionarles que hemos encontrado una aplicación diferente. Este trabajo también fue en colaboración durante una estancia de la profesora Smith en nuestro laboratorio. Y podemos ver aquí que pudimos utilizar las nanopartículas de perovskitas totalmente inorgánicas para la fotorreducción de bromuro de bencilo. ¿Vale? En este caso, lo interesante fue que nuevamente los ligandos orgánicos juegan un papel importante en preconcentrar al reactivo para facilitar la transferencia electrónica y, por tanto, la formación de las especies intermedias que darán lugar a la formación del enlace carbono-carbono. Esta reacción necesita un donor de electrones, ¿vale?, para rellenar el hueco que se forma tras la excitación del par electrón hueco, y generalmente ocurre una transferencia electrónica del donor
para reemplazar al hueco, y la transferencia electrónica desde la banda de conducción de la nanopartícula al bromuro de bencilo. Esta reacción fue muy eficiente, llegando a tener conversiones hasta un 80 y pico por ciento, 85%, y la formación de estos enlaces carbono-carbono, estos dímeros. Bueno, hasta el momento, y para, vamos más o menos bien de tiempo, intentar reducir un poquito ahora la información y contarles algunos ejemplos que sí que quería mencionar. De una vez que ya hemos aprendido de manipular en la nanoescala estos cristales semiconductores, la idea es, bueno, vamos a mezclarlos, interaccionar y formar nuevos nanosistemas con propiedades incrementadas o con propiedades nuevas. Aquí hay algunos de los ejemplos, voy a intentar mencionar algunos de ellos, desde interacciones del semiconductor con organogeles, de interacciones de nanomateriales semiconductores convencionales con nanopartículas de oro, con sistemas mesoporosos y combinación con nanopartículas de gap conversion. En este ejemplo es la interacción de nanopartículas de selenuro de cadmio, tanto tipo core como tipo core shell, que interaccionaban con compuestos capaces de formar un gel transparente. Esto fue en colaboración con la Universidad de Castellón, que sintetizaban este tipo de organogelantes, y observamos, como se pueden ver en estos vialitos, que estos geles se formaban en presencia del nanocristal. Podemos ver la emisión en verde, y lo interesante de este material es que las fibras que se formaban de este organogel se mantenían idénticas en presencia del organogelante, de las nanopartículas, y podemos ver aquí en esta imagen cómo los dots estaban presentes a lo largo de todas las fibras. ¿Qué ocurrió con las propiedades fotofísicas de las nanopartículas? Es que en el caso de los quantum dots de tipo core shell, tanto la emisión como el tiempo de vida se mantenían constantes. Pero en el caso del selenuro de cadmio, lo interesante fue que el incremento de casi un 500% de la emisión y un alargamiento en el tiempo de vida nos indicaba una interacción importante, y nos ocurrió que la concentración crítica de gelación disminuía en la presencia de las nanopartículas de cadmio selenio. Esto nos da una idea de que estas nanopartículas están actuando como núcleos, centros de nucleación, para formar esas fibras del organogel, y a su vez que el organogel da una cierta estabilidad, porque observamos una interacción entre el organogelante y los ligandos orgánicos, que en este caso era la trioxilfosfina, la superficie de la nanopartícula, y esto favorecía la estabilización, la pasivación de la superficie, y por tanto incrementaba de esa manera el rendimiento cuántico de luminiscencia. Este es un ejemplo de simbiosis en la nanoescala entre una nanopartícula semiconductora y un organogel. Un ejemplo que, bueno, que me gusta mucho porque tiene una aplicación diferente a los materiales que hemos visto hasta ahora, pero simplemente mencionarle que podemos introducir más de un nanomaterial. En este caso fue la formación de una plataforma basada en un corazón de una partícula magnética rodeada de una nanopartícula de oro, como vemos en este esquema, que luego lo introdujimos en una nanopartícula de sílica mesoporosa, y posteriormente se funcionalizó los canales de la sílica mesoporosa con con un cromóforo orgánico, un fotosensibilizador capaz de formar oxígeno singlete. ¿Cuál es el interés de este sistema? Es que la formación de oxígeno singlete se puede utilizar para terapia fotodinámica, en la cual este oxígeno singlete es capaz de eliminar células cancerígenas en el sistema. Entonces, desde el punto de vista sintético, se probaron distintos precursores de oro, y se observó que el cloruro de oro daba lugar a nanopartículas más homogéneas de estos sistemas de la magnetita rodeada de oro, y luego su incorporación, que tuvimos, tras varios intentos, se logró conseguir la incorporación de una nanopartícula de core shell magnetita oro dentro de la sílica. Y luego de obtener este material se procedió a la funcionalización con rosa de Bengala, que actúa como sensibilizador,
y pudimos observar que claramente la formación de oxígeno singlete se veía favorecida en esta nanoplataforma con respecto al sistema cuando no había, por ejemplo, con el segundo caso, cuando no había oro en el sistema. Esto nos estaría indicando que cada una de estas partes tiene su función. La nanopartícula magnética nos permite la separación de todo el sistema a través de la aplicación de un imán. El oro permite aumentar por efecto antena la capacidad de absorción de la luz de este fotosensibilizador. La nanopartícula mesoporosa nos permite tener un sistema biocompatible y todo el sistema en sí da una respuesta muy favorable para la formación de oxígeno singlete, que sería un buen candidato para terapia fotodinámica. Finalmente, contarles este ejemplo donde hicimos interaccionar nanopartículas de upconversion, que es otra línea de investigación que se lleva en el grupo, en las cuales tienen la capacidad estos nanocristales de absorber la luz del infrarrojo, 975 nanómetros, y emitir en el visible, con la idea de incorporar en la superficie de estos nanocristales las nanopartículas de perovskitas que pudieran absorber esa luz visible y dar lugar a la emisión verde de la perovskita característica. Podemos observar por la microscopía, nos dan una idea que se forman estos nanocristales, podemos ver estos cilindros rodeados de pequeños puntos que corresponden a las perovskitas, y su caracterización nos confirma la presencia de ambos materiales en este nanohíbrido. ¿Qué es lo que es interesante en este sistema? Que pudimos medir a través de microscopía confocal el tiempo de vida de la upconversion del orden de 53 microsegundos en ausencia de la perovskita, y cuando tenía la perovskita sobre la superficie veíamos una reducción de este tiempo de vida a menor a 2 microsegundos. Esta técnica permitió confirmar que existe una transferencia de energía favorable entre la emisión de la upconversion y la absorción de la perovskita. Y en este gráfico de fluorescencia podemos observar en rojo la emisión de la upconversion irradiando en el infrarrojo, y en negro cuando en el sistema se encuentran nanocristales de perovskita sobre la superficie. Entonces en el nanohíbrido podemos ver cómo se reduce la emisión de la upconversion y aparece la emisión de la perovskita, confirmando que la transferencia de electrónica entre ambas nanopartículas ha sido favorable. Entonces podemos ver cómo con el conocimiento básico de las nanopartículas individuales podemos luego crear distintos nanosistemas con propiedades interesantes, y en el futuro sería de interés poder irradiar en el infrarrojo, tener la emisión verde de la perovskita y poder aplicarla en algún dispositivo que sea capaz de utilizar esta luz, algún dispositivo electroluminiscente o un dispositivo fotovoltaico. Entonces, como resumen, quería comentarles que hemos conseguido funcionalizarles nanocristales de selenio y de cadmio para una aplicación principalmente de como sensores. En los ejemplos que les he contado, hemos podido aprender a partir de estos nanocristales cómo se comportan en estos ligandos y cuáles son los más favorables a la hora de estabilización o de incremento de las propiedades luminiscentes, y nos permitieron crear por primera vez nanocristales coloidales de perovskita. Es decir, como un conocimiento previo nos permitió iniciar un campo de investigación que actualmente es muy amplio, y pudimos conseguir con esta metodología preparar nanocristales de dimensionalidad 3D, de red cristalina 3D y de red cristalina 2D, que siguen siendo un campo de investigación abierto. Finalmente pudimos conseguir exitosamente nanohíbridos a partir de la combinación de estos sistemas con otros que también se realizan en el grupo, y incorporando nuevos sistemas y que permitirían incrementar las propiedades de los mismos para nuevas aplicaciones. Es decir, abrimos nuevamente la puerta para probar nuevos nanosistemas, nuevos nanohíbridos. En este esquema de aquí abajo, además de las aplicaciones en fotovoltaica y electroluminiscencia, también se están utilizando nuevamente los físicos específicamente para preparación de láser y en fotocatálisis. Son campos que se están explorando más recientemente. Pero como decimos, no todo lo que brilla es oro. Las perovskitas suenan tan fantásticas, tienen sus limitaciones a la hora de poder aplicarlas en una tecnología real, las cuales están relacionadas con estos tres factores: la estabilidad, tanto a humedad, al calor como a la luz,
ya que necesitamos, si vamos a usar una celda solar, que sea estable en años, no en horas. La toxicidad del plomo, con lo cual se está trabajando para reemplazar el plomo o reducir su presencia en el material, y la producción en masa, es decir, a gran escala, donde ahí ya necesitamos pasar del laboratorio al siguiente paso de escalado. Como todos los químicos, siempre nos gusta explorar la tabla periódica, y eso es lo que generalmente se ha hecho con estos materiales. Es decir, si vemos aquí marcado el plomo, se ha explorado reemplazarlo por sus vecinos, como estaño, estroncio, bismuto, bismuto combinado con plata para formar otro tipo de perovskitas. Entonces, ¿cuál es el problema? En el caso del estaño, que vemos que no son estables con respecto a la oxidación. Sí que una mezcla prometedora puede ser, como les comento aquí, la formación de perovskitas que se conoce como Dobrin, con una estequiometría diferente, donde esto nos indica que reemplazamos al ion plata por un catión con carga positiva y un catión con 3 cargas positivas, que sería bismuto plata, por ejemplo. Sin embargo, ahí todavía hay mucho, necesitamos mucha investigación en entender los fundamentos de cómo funcionan estos materiales y cómo incrementar sus propiedades ópticas. Una segunda opción para seguir investigando es el uso de ligandos anfifílicos, es decir, que tengamos dos cabezas, una cabeza polar y una cabeza apolar, que podamos al mismo tiempo pasivar, reemplazar, como vimos en el modelo teórico, a ese cesio ausente, y poder reemplazar a la vacante de haluro. ¿Vale? Entonces se está trabajando con ese tipo de ligandos, y con tener cuidado con la longitud de la cadena que se utiliza para evitar aislar esta nanopartícula y siempre favorecer el transporte de carga, como hemos visto en los ejemplos. Otra dirección a seguir es la utilización de diferentes dimensionalidades y combinar tanto nanocristales como de tipo 3D con ligandos de tipo 2D o 1D. Nuevamente un llamamiento a los cálculos teóricos para poder comprender realmente lo que estamos observando y poder, de una manera más intuitiva, poder predecir realmente qué tipo de ligandos y qué tipo de interacciones entre dos tipos de dimensionalidades, por ejemplo, son más favorables y que podrían dar lugar a unas propiedades luminiscentes aumentadas. Una futura aplicación podría ser el reemplazo también de los quantum dot que se utilizan en las tecnologías de televisión que les comenté, por estas perovskitas que, como hemos comentado anteriormente, tienen un color más puro debido a una emisión más estrecha, es decir, podríamos verlas en el mercado, pero supongo que cuando se pueda reemplazar ese plomo por otros cationes más inocuos. Bueno, finalmente comentarles que estoy de editor invitado en la revista, en el Journal de Nanomaterial, con un issue especial en síntesis y aplicaciones nanomateriales basados en perovskitas, que hemos extendido el deadline hasta marzo del 2021 por la actual situación en la que vivimos. Y bueno, que están invitados a vosotros o a vuestros colaboradores a enviar algún trabajo, si hay alguno que esté trabajando en el tema, para poder ser parte de este issue especial. Bueno, y finalmente agradecerles por la atención. Espero que hayan surgido algún par de dudas y comentarios. Bueno, esta es una foto del grupo bueno, en Valencia. Este es todo el grupo, tenemos nuevos becarios, un grupo principalmente de la doctora Julia Pérez Prieto como investigador principal, y bueno, son los que están en el tema perovskita, ahora 2, 3 personas que estamos en el tema, el postdoc que ya se han terminado su doctorado y están ya de postdoc. Y bueno, solo comentarles también que además de nanopartículas, en Valencia podemos disfrutar de unas buenas paellas en escala 3D, en material bulk, no en nano. Y bueno, esperar vuestros comentarios con esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la presentación. Vamos a la sesión de preguntas. Levanten la mano. Bueno, aquí ya hay una pregunta. Adelante. A ver si nos escuchan.
No sé, se me hace que es Álvaro, porque veo las iniciales AP, adelante. Ahora, a ver. Sino que lo escriba si no puede conectarse, a lo mejor. Sí, ahí está. Sí, ok. No, disculpen, es que ¿me escucha bien? Ahora sí, perfecto. Ok, es que me conecté en la tablet, pero está no le voy a decir un poquito, pero sí mucho lenta y tardaba en activar el micrófono, una disculpa. No, pues primero, doctora Raquel, pues me pareció extremadamente interesante su trabajo. En la parte de caracterización tanto de los puntos cuánticos como funcionalización tanto de los puntos cuánticos como de las perosquitas. De hecho, muchas veces cuando uno empieza, yo estoy trabajando ahorita con puntos cuánticos, cuando empieza a trabajar uno con los puntos cuánticos, se va más hacia la parte del cristal semiconductor y como que le resta un poquito de importancia a lo que lo rodea. Entonces, esto es como es un giro, o es recordarte la importancia de la funcionalización. Incluso lo que mencionó sobre lo que hacen los tioles en la superficie de los puntos cuánticos de selenuro de cadmio. De hecho, es una pregunta que le iba a hacer, pero ya me la contestó usted solita, con la transferencia de energía que ocurre. Pero bueno, sí. Pero me pareció muy interesante ya yéndonos hacia lo de los puntos cuánticos de selenuro como sensores con con la funcionalización también. Pero lo de las películas delgadas de las perosquitas que obtuvo de manera coloidal, algo que me llamó mucho la atención es si tuvieron algún problema con el efecto aislante que puede tener la funcionalización con el compuesto orgánico. Si hay algún efecto aislante o si cómo lo solucionaron eso para poder formar la película y no tener pérdidas por recombinación o baja en la conductividad. Vale. Sí, problemas muchos. Problemas para ahora de placas delgadas muchos porque primero el problema principal de una placa delgada es que tienes que tener una concentración alta de la dispersión coloidal a la hora de prepararla. Con lo cual eso te limita porque si incrementas mucho la concentración aparece mucho scattering y la dispersión tiene una cierta solubilidad. Entonces, las dos estrategias que observamos, la que mejor funcionaba era cuando usábamos, reemplazando el ligando orgánico, los cationes de potasio. Entonces, como esos cationes son más pequeñitos, permitían que esos nanocubos que se formaron tenían mejor interconectividad entre ellos. ¿Vale? O sea, la mejor estrategia es usar un catión, por ejemplo, en este caso, que ha funcionado bien, y el otro fue usar las nanopartículas con el ligando adamantilo, que es cortito porque tiene una particularidad que es como cuasi esférico, es una distancia pequeña y tiene la facilidad de pasivar bien la superficie, con lo cual el hecho de que estos ligandos a su vez interaccionan entre sí, es decir, hay una interacción de Van der Waals entre los grupos de los adamantilos, facilita que estén cerca y entonces facilita que la carga se transporte de manera más favorable. Entonces, observamos que si en lugar de usar en ese caso usamos el ácido propiónico, si usábamos un ácido de cadena más larga, la conductividad se reducía. Entonces ahí se ve que porque pues ya empieza a separarse las nanopartículas entre sí y ya se disminuía. Sí. Ok. Pues siguiendo con el tema de conductividad, la siguiente pregunta es, pues, uno cuando estudia física de semiconductores, pues, o cuando ya se va a hacer los dispositivos, le dan mucha importancia al dopaje, pues, para tener los portadores mayoritarios, sean electrones o huecos. En este caso, la perosquita, ¿tiene algún portador mayoritario natural o utilizaron algo similar al dopaje para poder crear el diodo o qué técnica utilizaron para poder lograr hacer el dispositivo? No, eso es, se preparan las capas que facilitan que el transporte de carga, digamos, sea favorable entre los dos extremos, digamos, pero no tiene ningún adicional. Es lo que tiene la particularidad que tienen las perosquitas, es que por sí solas permiten un buen transporte, que no necesitan un extra. Sí que tienes capas superiores, digamos, que están antes del contacto, tienen unas bandas de valencia, digamos, que permiten y facilitan que sea más suave el transporte, pero puedes hacerla sin esas capas y funciona. No es óptima, pero quiere decir que no necesita nada
para facilitar ese transporte. Eso es lo bueno que tienen, es la particularidad que tienen, que las hace tan interesantes, digamos, que no hay que agregar ni dopar. Sí, sí, no, y otra característica muy interesante que mencionó, bueno, que depende también de la funcionalización que utilice, es cuando menciona que pueden lograr tiempos de vida largos, que para aplicaciones fotovoltaicas eso es muy bueno, porque te permite sacar los electrones por los contactos. Correcto. Entonces, como sí, 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 entonces sí, es muy benéfico en varios sentidos, entonces muy, muy interesante. Me alegro que ya. Ahora te pasas a las perovskitas, puntos cuánticos a las perovskitas. Sí, sí, sí. No, casi ya me está convenciendo. Aunque con lo primero, lo que mencionó al principio, se puede alargar mucho, como comentó, pues pueden seguir brillando gracias a la funcionalización todavía los puntos cuánticos. Entonces, es algo bien importante también que mencionó. Sí, 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 es motivarlos a que este tipo de sistemas aún se puede explotar más y cuanto mejor interacción haya entre los distintos investigadores, pues más fácil es comprender y sacar un buen trabajo. Así que muy bien. a seguir. Pues muchísimas gracias. Un gusto. Tenemos otra pregunta de Luis Santillán. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Primeramente, pues muchas felicidades, doctora. Me impresionó mucho su trabajo. Sí me sacaron muchas preguntas a lo largo de la presentación, pero me las fue contestando casi todas. Me quedó nada más ahí una duda de cómo poder solucionar este tiempo de vida en aplicaciones como en la fotoelectrónica. Eh, para, para alargar este tiempo de vida y aprovechar más el efecto para recoger pues energía solar en algún dispositivo. Ahí no sé si me podría apoyar con eso. Sí, principalmente, o sea, para lograr tiempos tan largos como el de la microescala, sí que hace falta este tipo de ligandos como el adamantilo, en el que esos agregados al final, claro, nosotros estábamos en aquel momento empecinados en buscar algo que fuera una nanopartícula individual, pero realmente el agregado nos está dando la otra versatilidad de si lo tengo agregado y sigue siendo igual de eficiente como rendimiento cuántico, sigue siendo igual de eficiente como rendimiento cuántico. Uy, creo que veo doble. Sí, ahí, ¿vale? En ese tipo de ejemplos que puedes llegar a la microescala, ese sería, no lo hemos probado en un dispositivo, pero sería interesante movernos para poder probar si con ese tiempo tan largo y un rendimiento cuántico de 100%, porque es verdad que cuando uno prepara el dispositivo se pierde bastante la luminiscencia, por eso siempre buscábamos, tenemos que llegar al 100% porque cuando pongamos el dispositivo algo se pierde. Y entonces en relación a tiempos no hemos llegado a probarlo, pero sí que sería interesante poder demostrar que realmente esos agregados estarían funcionando. Entonces en tal caso, si nos interesaría utilizarlos para celdas solares, normalmente se usan las perovskitas de yodo porque son las que absorben la zona del infrarrojo y entonces esas de yodo no las hemos probado con estos tipos de ligandos, ¿vale? Porque sería una cosa de interés que yo creo que sí que deberíamos de funcionar, ¿vale? Porque tendríamos agregados, tiempos de vida larga y en la zona de absorción que tenemos nuestro espectro solar, que es la zona del visible y el infrarrojo. Sí, sí, muy, muy amable, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Adelante, Diego. Sí, buenas tardes, doctora. Hola, Sí, buenas. muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la plática. Como decían los compañeros, varias preguntas que fueron surgiendo por ahí. Luego usted misma las iba aclarando en la presentación, entonces es un poco más difícil preguntarme. Pero me surgió una curiosidad por ahí. Ahorita que mencionaban lo de los tamaños por ejemplo, los ligandos y lo demás, cómo pueden afectar el funcionamiento. En el caso particular de una aplicación médica, por decir, si se requiere que la nanopartícula se adhiera a una célula o algo por el estilo, eh, ¿cómo podría afectar el tamaño del material que pudiera ser necesario para ello?
¿Han hecho algún experimento al respecto o qué retos podría plantear a hacer algo como eso? Vale. En lo que respecta a bioaplicaciones, todavía no hay mucho, principalmente por el hecho de que las perovskitas tienen plomo. Entonces, eso limita el poder decir que se pueda utilizar para algo bio, pero se está trabajando con la idea de la doble perovskita, bismuto plata, por ejemplo, que no son tan emisivas, pero que podrían ser incorporadas como en el caso de los puntos cuánticos para detección de células cancerígenas. Entonces, en similitud con lo que pasa con los puntos cuánticos del selenio de cadmio, sí que puedes funcionalizar y luego sobre la superficie adicionar algún grupo que sea blanco y que pueda unirse target a la molécula de interés. Sí que se podría, pero no se ha explorado por el hecho de la composición de la perovskita. Sí que es importante mencionar que a diferencia de los quantum dot que podríamos tener que eran solubles en agua, eran biocompatibles, en el caso de las perovskitas, si recordamos como su estructura cristalina es iónica, no es biocompatible porque se destruye. ¿Vale? Entonces, esto te limita de si quieres usar, aunque formes la doble perovskita, deberías tenerla cubierta de un shell o encapsulada, por ejemplo, hay algún ejemplo en sílica mesoporosa, que eso podría tener interés. En estudios recientes hay de formación de tipo core shell, como había con los otros quantum dot, donde se encapsulan en sílica mesoporosa. Ese sistema sí que podría trabajarse para funcionalizar la parte externa y que sea biocompatible, porque son varios factores los que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Composición, biocompatibilidad y luego la funcionalización, que sí que sería factible una vez que ya se tenga el nanosistema biocompatible. Ah, ok. Entonces, digamos, todavía hay varios retos por ahí. Sí. Eliminar el plomo es lo difícil. Claro, cuando se reemplaza el plomo por otros metales, el problema es que la eficiencia baja mucho. Entonces, es como que el plomo tiene los orbitales localizados y adecuados para dar esa eficiencia, ¿sabes? Desde el punto de vista más teórico de orbitales. Pero los reemplazos que se han probado todavía no han llegado a una alta eficiencia. Entonces, sigue siendo un reto muy amplio. O sea, que nos queda tabla periódica por explorar. Hay que continuar en ello. Y en eso estamos. Una de las ramas que estamos continuando es intentar reemplazar o al menos reducir el contenido de plomo. Y eso abriría más el campo de aplicaciones de lo que hay actualmente. Correcto. Aunque es verdad que todo lo que hay que hacer los solares es con plomo. Está aceptado dentro de que la cantidad que se utiliza es baja, pero claro, si quieres algo que dure mucho tiempo, todavía hay que lidiar con las limitaciones que tiene. Okay. ¿Como cuánto tiempo más o menos se planea o bueno, se espera que se pueda más o menos, digamos, superar esa parte? Pues están trabajando muchos, porque celdas solares, la verdad que es el campo que yo menos exploro porque hay mucha competencia. Eso es lo que hay. Entonces, por ejemplo, en Suiza es donde están trabajando mucho en la utilización de la doble perovskita, es decir, combinar, como no podemos reemplazar el plomo por la eficiencia, es usar plomo, pero combinarlas con capas de silicio y tener como celdas solares en tándem que se conocen y utilizarlas de momento de esa manera, para ver si de esa manera se pueden introducir en el mercado. Pero todavía quedan años, pero se está trabajando muy fuerte en ello. Entre 5 años, yo esperaría, de acuerdo a la competencia que hay, deberíamos tener pronto respuestas eficientes. Gracias, muy amable por su perspectiva, maestro. Gracias. Se me hace que Álvaro volvió a levantar la mano. Sí. Gracias. Doctor, una pregunta adicional con respecto a la aplicación láser de las perovskitas. Sí. Están buscando utilizar las perovskitas coloidales como una especie de los colorantes tradicionales que se utilizan basados en componentes orgánicos, o también buscan hacer un láser de estado sólido, ya sea estimulado por luz o electroluminiscente.
Sí, en lo que he leído, porque esa área no la llevamos, pero por lo que he leído se han explorado más en estados sólidos, por una cuestión de estabilidad. Como las coloidales son Ujú. menos estables a la hora de aplicar, entonces que puedan ser como fuentes en estado sólido, que hay algunos ejemplos, pero que todavía hay también campo por seguir. Pero sí, lo que he visto es todo en estado sólido. Ah, ok. Y ya como último, pero ya volviendo hacia los puntos cuánticos, pues una parte importante también es uno de muchos elementos que se necesitan para un láser es que el semi-ancho sea muy reducido en la emisión. Entre más angosto, mejor para que pueda lasear. Y también tienen que haber tiempos de vida y otras cosas. ¿No han ustedes trabajado en esfuerzos de reducir el semiancho? Uno yo normalmente lo asocia con la distribución de tamaños de las partículas, pero a lo mejor hay algún otro factor que también contribuya a que se ensanche la emisión de los puntos cuánticos. Entonces no sé si han trabajado con buscar también reducir el semiancho de las emisiones de puntos cuánticos, ya sean de estos o de otros. Sí, en el caso de quantum dot, de selenuro de cadmio, etcétera, realmente no, por debajo de 30 casi es imposible, porque es una distribución ya que se hace en alta temperatura, que es donde mejor se consigue. Es una cuestión cinética, la cinética con la que se forman esos nanocristales y generalmente se hace en alta temperatura. Entonces viene del proceso sintético. Entonces, cuando se hacen a altas temperaturas, que se hacen a 320 grados, lo más estrecho que se ha conseguido, y no se puede ir a más, porque aunque vayas a 350 no logras reducirlo. Hay una distribución ya innata de que como es tan rápido el crecimiento, entre que cortas la reacción y puedes aislar, no te puedes evitar tener esa distribución de tamaños, ¿vale? Eso es lo que pasa en los puntos cuánticos. En el caso de las Ok. perovskitas, es distinto porque no necesitan altas temperaturas. Puedes hacerlo a 80 grados, puedes hacerlo a temperatura ambiente o puedes hacerlo a 180. Y, Ok, ok. y el ancho es básicamente el mismo, es algo más intrínseco del material que de la Ujú. acción en sí, ¿sabes? Comparativa, Ok. es la característica que tiene el metal. De hecho, cuando utilizas, que nosotros estamos interesados y trabajando en ello, hemos conseguido un ancho de bando de 14 nanómetros, es decir, por debajo de 20, para perovskitas en 2 dimensiones, que emiten en el azul. Entonces estamos interesados en esas porque sí que es muy estrechito y su absorción también del orden de 15 nanómetros y la emisión también muy estrechita. Y eso, bueno, puede dar, Ujú. la verdad, que a nuevas aplicaciones. Entonces estamos trabajando Sí. en ello. En dimensionalidad para poder jugar, ese sería otro factor que podría afectar el ancho de bando. No Ujú. solo la dimensión, sino la dimensionalidad de la red cristalina. Sí, sí, de hecho el color azul también siempre ha sido problemático, igual que lo de teluro de cadmio nomás alcanza desde verde hasta el rojo y son pocos los materiales que alcanzan el azul, pero normalmente son muy anchos. Puede ser sulfuro de zinc o etcétera, pero son muy anchas las emisiones. Sí, 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 eso por eso a nosotros nos motiva movernos a la dimensionalidad Ujú, o movernos a otro tipo ujú. de, digamos, de composición de la perovskita que emitan en el azul y que sean estrechas. Porque incluso hasta comprar un LED azul, porque sobrecalientan mucho, es muy difícil encontrar. Los venden desde 450 nanómetros en adelante, con lo cual ya digo, hay más interés todavía de decir, queremos bajar de 450 y poder obtener una partícula emisiva en esta zona y estable. Y yo creo que habría mucho Ujú. por explorar. Mm. Sí, sí, así es. Ok, muchas gracias. Les recuerdo que si no tienen micrófono pueden hacer la pregunta en el chat para poder interaccionar. Luis, sigues con la mano arriba. ¿Quieres hacer otra pregunta? No, no, ya era todo, sí, perdón. Con respecto a lo de los tioles, Raquel, Sí. eh, entonces yo puedo concluir que tener un ligando que tiene azufre en el extremo no es adecuado para estos puntos cuánticos de selenuro de cadmio. Bueno, sí depende cómo sea la incorporación de ese ligando a la superficie. Es decir, si tú lo incorporas como ligando en la misma síntesis a temperaturas altas, lo que se produce es una desactivación prácticamente total por el problema de transferencia electrónica.
porque lo que se está uniendo del tiol es el tiolato, ¿vale? Entonces, lo que pudimos, los ejemplos que nosotros pudimos conseguir fue que en lugar de hacer una introducción rápida y a altas temperaturas, fue una incorporación durante 48 horas a reflujo con diclorometano, es decir, condiciones más suaves, en presencia de los grupos aminos. Es decir, yo tengo una nanopartícula de quantum dot con un grupo amino como anclaje y una cadena larga, una alquilamina. Agrego un tiol y dejo que se intercambie el ligando. Pues como el tiol tiene mejor afinidad por la superficie que la amina, al final conseguiré que el tiol se enlace a la superficie. ¿Qué ocurre? Que la amina, de acuerdo como es un compuesto básico, lo que va haciendo es una deprotonación muy suave del tiol para tener el tiolato. Entonces, en esas condiciones suaves podemos observar que no se pierde la luminiscencia, porque el anclaje es de manera suave y no es tener el tiolato in situ y unirlo, ¿vale? Entonces, puedo salvar el problema de perder la luminiscencia a través de la introducción de un tiol por intercambio de ligando y por la basicidad de la amina presente, ¿vale? Entonces, en condiciones suaves yo puedo unir el tiol como tiolato y mantener las propiedades emisivas a pesar de esa transferencia electrónica. Puedo reducirlo. Eso es lo que hemos conseguido y por eso los ejemplos que les he mostrado es utilizando esa metodología, donde prácticamente mantengo o pierdo muy poquito de emisión en ese tipo de nanopartículas, haciendo un intercambio de ligando original, una amina por el tiol, en condiciones suaves. ¿Y qué técnicas utilizan como para saber realmente cómo se enlazaron a la superficie los grupos, los ligandos? Vale, hicimos principalmente XPS, que nos permitió confirmar que el tiol estaba como tiolato en la superficie. Y la amina, teníamos amina como amonio, entonces la amina inicialmente la teníamos como amina y al final de la reacción estaba como amonio y el tiol como tiolato, confirmando que lo que se estaba uniendo es el grupo tiolato al anclado de la superficie. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Alguien más quiere preguntar? Lo que yo sí veo es que lleva muchísimo tiempo trabajando con perovskitas, ¿verdad? Sí, la verdad que hemos comenzado 2013-14 con el primer ejemplo y ya son 6 años, que el tiempo pasa muy rápido. Y bueno, la verdad que nos emocionamos porque al haber obtenido ese primer trabajo nos metió en el área de las perovskitas y bueno, la gente lo ha reconocido y hemos podido avanzar bastante en conocerlo y aplicando lo que sabíamos de los otros quantum dot. Pero realmente es un campo que va tan rápido que va tan rápido que día a día encuentras nuevos trabajos, es muy competitivo. Pero bueno, estamos emocionados porque todavía, como les mencionaba, hay las otras dimensionalidades que no están exploradas y que seguimos en búsqueda de reemplazar el plomo y combinar nuevos híbridos. Eso, desde el punto de vista, nos estamos también moviendo un poco a la fotocatálisis, con lo cual queremos usar estas perovskitas que en un primer momento nos han funcionado, pero ya combinadas con algún otro material. Es decir, formar unos nanohíbridos basados en perovskitas que puedan tener algún efecto fotocatalítico. Antes de ir a la pregunta de Gustavo, para los muchachos que están empezando con sus proyectos de investigación, yo puedo decir que mi recomendación es ver el trabajo de la profesora Raquel. Muchas de las dificultades que todavía existen, si uno quiere innovar, las va a encontrar en sus artículos. Entonces, a alguno a veces se le hace que ya no tiene nada que contribuir y de repente llega alguien basado en la experiencia de la gente que ha hecho experimentos o ha hecho estudios de simulación y puede sacar algo nuevo y cuando te das cuenta ya estás metido en el campo. Lo que usted menciona es que ese artículo de las 800 citas, me parece, los metió al campo. Correcto, correcto. Y fue bueno, creo que conoces tú a Luciana, que fue durante una estancia suya, que fue una exploración que también tenía experiencia con nosotros trabajando en quantum dot, es decir, no puede ser tan complejo hacer algo coloidal, entonces como algo tan simple, porque ha sido una síntesis sencilla, nos permitió totalmente ser los pioneros en la preparación de coloidales. Luego ha habido nuevos síntesis mejores, han obtenido a lo mejor ya altas temperaturas, simulando más lo que pasa con los selenuros de cadmio, pero los primeros en las híbridas hemos conseguido ser nosotros, entonces sí que es motivar que a veces uno
cree que no, esto no puede ser tan importante. Y explorando cosas simples, a veces en la simpleza puede estar un gran descubrimiento. Entonces hay que motivar a los estudiantes a decir, ¿qué hueco tengo en esta área de investigación? ¿Qué podría yo aportar? Y por más simple que parezca, a veces es una contribución importantísima. Entonces, adelante a los que se animen al mundo de la perosquita, que brilla mucho. Muchas gracias. A ver, Gustavo, adelante con la pregunta. No se escucha, Gustavo. ¿Ya me escuchan ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Hola, muchísimas gracias por la práctica, doctora. También quisiera agradecer al doctor Alfredo por organizar este tipo de pláticas. Dentro de su presentación me salieron a mí un par de preguntas. Por ejemplo, habla de las propiedades ópticas que pueden tener las perovskitas y todos los recursos que usted ocupa. A mí me surge la duda, ¿cómo le hacen ustedes para aproximar la función dieléctrica de las perovskitas que da justamente todas las propiedades ópticas de estos tipos de materiales? Bueno, realmente esos valores no los estudiamos tan profundamente como puede ser que sea de tu interés, digamos, porque realmente no analizamos hasta en tanto detalle. Nosotros realmente las propiedades ópticas nos basamos en las espectroscópicas principalmente, que es determinar si se encuentra su banda de excitón, en el caso de la absorción, dónde emiten, unos desplazamientos de Stokes muy pequeñitos, y analizamos básicamente desde el punto de vista más general, pero nunca hemos explorado ya el efecto de constantes dieléctricas y el efecto más profundo in situ del material digital. Ok, perfecto. Bueno, la otra pregunta que me salió es, no sé si entendí mal, pero ustedes al hablar al estar hablando de perovskitas, inclusive en sistemas 2D, 3D, 1D, en particular en el sistema 1D, ¿ustedes consideran la distorsión de Peierls? La verdad que no las hemos analizado como tal. No. Ok, perfecto. Claro, porque crees que sí que no hemos analizado como tal. Hemos simplemente, realmente, ¿cómo sabemos que son 1D o 2D? A través de la difracción de rayos X, cuando analizamos el sólido, podemos determinar la estequiometría y, digamos, relacionamos esta estequiometría con la dimensionalidad de la red cristalina. Pero luego factores específicos desde el punto de vista inorgánico de la red y cómo se conforma, no analizamos nada más. Ok. Ahora, relacionamos de manera como directa de experimental a qué se esperaría y es la relación que tenemos. Por eso digo que en profundidad todavía hay mucha área y mucha interdisciplinaridad que nos vendría bien para conocer y poder tener nuevas aplicaciones. Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias y nuevamente agradezco su plática y muchísimas gracias y buen día. Gracias, Gustavo, por las preguntas. Ya casi terminamos. Si alguien más quiere aprovechar este espacio para hacer su pregunta, solo les recuerdo que estamos intentando traer a gente que trabaja en el área. Yo siempre se lo recalco a ellos. La plática pareciera de difusión, pero no se queda en eso, porque ellos terminan compartiéndonos pues toda su experiencia que tienen en el tema que ellos exponen. Ya surgió una pregunta, adelante. Hola de nuevo, la doctora. Ya como último, ahorita que el compañero tocó sobre la constante dieléctrica, le quería preguntar sobre otro parámetro que muy probablemente, yo creo que sí midieron. Vi que puso las bandas prohibidas de los materiales. Entonces, pues aquí en el laboratorio donde trabajamos siempre ha habido una discusión eterna sobre cuál es la mejor manera de obtener el bandgap del material. Se maneja que pues el más conocido es el plot de Tau, basado en el espectro de absorción del material, o otras técnicas basadas en la reflectancia difusa.
Entonces, no, quisiera saber su opinión o qué técnica ustedes utilizan para determinar el band gap de tanto de las perovskitas como de los puntos cuánticos. Me gustaría, pues, para escuchar la opinión de diferentes personas sobre esta medida, por la cuestión de que, por ejemplo, los puntos cuánticos no son completamente semiconductores tradicionales. Entonces, ahí por eso siempre ha habido discusión. En el caso de los conductores de selenio y cadmio, la verdad que siempre hemos usado el máximo de absorción basado siempre en un trabajo, ahora no recuerdo el nombre, en el que cuando determinan los coeficientes de extinción molar, por ejemplo, en base al máximo. Entonces siempre hemos usado, y como es tan definido el máximo, en el caso de selenio de cadmio, siempre hemos usado el máximo de absorción y lo asociado a ese coeficiente, entonces hemos usado de base ese trabajo. Ok. En el caso de los selenios. Y el flow de Tau es el que sí que usamos para las perovskitas. A partir del gráfico. Diferencia de los de selenio de cadmio, no es tan definido el pico del excitor. Muchas veces vemos como una especie de hombro. Para evitar error, se suele aplicar el gráfico. O sea que ahí hay una diferencia entre qué se usa en cada caso. Ok, sí. Y sí cuadra mejor porque la perovskita pues es más un cristal parecido a la definición del semiconductor. Claro. Tal cual. Ok. Entonces, digamos que buscan el primer máximo de absorción y cerca de ahí va a estar el band gap en el caso de los puntos cuánticos. Correcto. Ok, muy bien, interesante. Vamos, el de longitud de onda mayor o el primero, sí. Ok. Sí, normalmente los puntos cuánticos los puedes excitar con longitudes de ondas. Es muy amplio el rango, desde algo muy, muy cercano a la emisión hasta 300 nanómetros y siguen emitiendo, entonces nomás cambia la intensidad. Claro, esa es la versatilidad que tienen. Es como que al final puedes formar como una molécula orgánica, ¿no? Ir a estados excitados superiores y luego al final terminarás en el extremo de la banda de conducción, desde donde va a recombinar. Casi nunca vas la combinación desde estados superiores, entonces siempre verás que será la parte más baja de la banda de conducción, desde ahí se observa la recombinación del par electrón hueco. Y por eso no hay un cambio es independiente de la longitud de onda de excitación, ese máximo, digamos, siempre va desde el mismo sitio. Ok, bien, gracias. Pues ya, muchas gracias a todos por asistir, muy interesante. Gracias nuevamente, Raquel, por acompañarnos. Y recuerden que la siguiente semana es la escuela de DFT, pero pasando la semana vamos a seguir teniendo estos webinars semanales. En mi lista tengo alrededor de 14, 15 ponentes. Quiere decir que hasta noviembre, si van a gustar, van a aguantar, van a estar ávidos por conocer estos temas, pues va a haber todavía webinars semanales. Muchas gracias por su asistencia. ¿Se quiere usted despedir de todos ellos? Sí, bueno, nada, espero que hayan disfrutado, que sigan surgiendo preguntas, que tienen mi email y mis datos por si quieren consultar algo, incorporarse en este nuevo área que ya han visto es muy excitante, muy interesante, y además, bueno, llamarles que si alguien luego está interesado en venir a España a hacer alguna estancia o alguna estadía o alguna máster, bueno, que hay amplias movilidades, ¿no?, en Latinoamérica con Valencia, en particular nuestro laboratorio, con lo cual, bueno, si van surgiendo intereses, ya iremos hablando sobre la marcha y que se comuniquen conmigo con total libertad y, bueno, motivarlos a que aquellos que tienen el enfoque más teórico, ver que hay un camino muy importante a seguir en esta área y que pueden tener soporte significativo. Y, bueno, gracias a todos por estar.